Hola hermanos, bienvenidos nuevamente al estudio de la palabra de Dios. Estamos en el libro de Éxodo y como pueden ver esta es lección número 30, donde comenzaremos a ver los 10 mandamientos aquí en Éxodo capítulo 20. Y en esta lección vamos a concentrarnos, que es parte uno de 2, en los primeros 5 mandamientos y pues ver por qué son tan importantes para el pueblo de Dios. Así que, como siempre, vamos a comenzar leyendo parte del texto y ya después podemos hacer comentarios. Dice a los primeros versos del capítulo 20 de Éxodo, y habló Dios todas estas palabras, diciendo, Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté, arriba en el cielo ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Bueno, vamos a detenernos aquí leyendo los primeros 6 versos del capítulo 20 y pues como podemos ver, esto comienza esta sección de los 10 mandamientos, pero antes de hablar de estos primeros mandamientos que vemos aquí, es importante mencionar que estos 10 mandamientos forman en verdad, podemos decir, la base de toda la ley. Es como muy semejante a las bienaventuranzas en el Sermón del Monte. Cuando Jesús enseña el Sermón del Monte, vemos Mateo 5, 6 y 7, ¿verdad? Esos 3 capítulos demuestran el Sermón del Monte. Vemos que el Señor Jesús menciona la primera parte ahí que tiene que ver con las bienaventuranzas. Esas bienaventuranzas forman la base de todo lo que Jesús dice allí en el Sermón del Monte. Muy semejante aquí, cuando Moisés comienza a dar la ley, y esto todo comienza en este capítulo 20. El propósito es para enseñar a Israel cómo deben vivir en relación a Dios, quien, como Dios mismo dice aquí, es el que los sacó de Egipto, de esclavitud. Ahora este pueblo le pertenece a Dios y para poder andar en armonía y comunión con Dios, la gente necesita saber cómo vivir en su vida práctica, en su vida diaria. No olvidemos, los israelitas han salido de Egipto donde se practicaba la adoración de muchos dioses, muchas veces representados en forma de animales o de bestias o cosas así. Así que en este momento Dios quiere decirles, vamos a estar en relación, ustedes son mi pueblo, yo soy su Dios, pero necesitan saber cómo vivir, cómo comportarse para estar en relación conmigo, ¿no? Entonces, los 10 mandamientos no son solamente una lista de cosas que deben hacer o que no deben hacer. En verdad, forman la base de toda su vida espiritual con Dios. Y por eso son tan importantes. Ahora nosotros veremos aquí en estos versos que se comienza a decir cuáles son estos mandamientos, ¿verdad? Pero debemos anotar primeramente el verso 1 y el verso 2. Y voy a poner el marcador aquí, si me deja. Antes de ver el primer mandamiento en verdad comienza en el verso 3, aquí donde Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero vamos a ver esta primera parte, donde dice que Dios habló todas estas palabras, ¿no? En otras
palabras, pues es Dios quien está hablando directamente con Moisés, dándole estas palabras. Y vemos que el Señor comienza diciendo y afirmando: yo soy Jehová tu Dios. Comienza Dios con una identificación de sí mismo, recordándoles que Él es quien los sacó de la tierra de Egipto, donde ellos eran esclavos. Dios dice: yo soy Jehová quien los liberé de la esclavitud. Así que ustedes son míos, son mi pueblo, son mi gente, porque yo los saqué de Egipto. Entonces vemos esa relación que Dios ha establecido primero, ¿verdad? Dios vino a ellos, Dios los rescató, los salvó, los libró. Y ahora, pues, corresponde para ellos comportarse de una forma digna al carácter y la persona de Dios. Y por eso comenzamos a ver estos mandamientos. Aquí vemos el primero, ¿no? Verso 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora vemos que el mandamiento aquí se comunica en una forma negativa, ¿verdad? No tendrán otros dioses, no deben hacer esto. Pero debemos reconocer que detrás de cada parte negativa hay una parte positiva, ¿no? Por ejemplo, aquí cuando se dice que no deben tener dioses ajenos, la parte positiva dice: deben adorar y estar en relación solamente con Dios, ¿verdad? Entonces, se podría haber puesto, Dios lo podría haber mencionado de una forma positiva, porque al mencionarlo de esta forma implica el otro lado. Si no tenemos dioses ajenos, quiere decir, pues, positivamente que estamos dedicados solamente a Dios. Y esa es la idea que vemos aquí. Cuando dice no tendrás dioses ajenos, esto es muy importante porque otra vez en Egipto habían cantidades de dioses. Y Jehová Dios es distinto porque Él es el único Dios. Entonces el primer mandamiento es: no deben reconocer ningún otro Dios más que yo. Yo soy el único, el verdadero Dios. Y pues eso se entiende fácilmente, creo, aquí. Vamos al número 2, que es en el verso 4. Vemos aquí cómo podemos decir, se combina con lo que acaba de decir. Porque dice: no te harás imagen de ninguna semejanza de nada de lo que está en el cielo, en la tierra, en las aguas debajo de la tierra. No deberás hacer imagen para representarme a mí, a Dios. Dios es incomparable con cualquier cosa creada. Y seguramente no deben hacer como los demás naciones, en especial otra vez los egipcios, ¿verdad? Habían hecho para sus dioses. Muchas veces habían hecho imágenes de animales, de seres humanos, de las estrellas del sol, ¿verdad? Y ellos adoraban a estas imágenes. Y pues Dios les va a decir aquí: ustedes no deben hacer ninguna imagen de mí para representarme, ya que yo no soy como ninguna cosa creada. No pueden representarme a mí dignamente con ningún dibujo, con ninguna estatua, con ninguna cosa para representarme. Yo soy Jehová. Vemos otra vez aquí en el verso 5 que Dios repite esto diciendo pues quién es Él, distinto a cualquier otro. Añade aquí fuerte, celoso. Y este celo no quiere decir lo que a veces nosotros pensamos en celo, ¿verdad? Celoso porque nadie es como Dios. Ellos deben adorar solamente a Dios. Deben glorificar solamente a Dios. Deben reconocer solamente a Dios, ya que a Dios se le debe todo.
Él es el creador y es el redentor de su pueblo Israel, ¿verdad? Entonces, cuando el ser humano le da honra a algo más o a alguien más que a Dios, pues le está robando en verdad a Dios su gloria, podemos decir, su respeto, porque todo se debe a Dios. Él es el que ha hecho todo. Entonces, cuando se dice aquí que Él es celoso, quiere decir que Él demanda adoración solo a Él, que Dios espera que su pueblo esté dedicado solo a Él, no a nadie más, no a ningún otro Dios, ninguna otra cosa, ya que nadie ni nada ha hecho por su pueblo lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Y eso es importante. Ahora, vemos esta parte aquí, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esta parte es importante aquí. Lo que esto quiere decir es que cuando una generación comete pecado, muchas veces los efectos, podemos decir las consecuencias de ese pecado, van a durar por un buen tiempo. Por ejemplo, si recordamos en el pecado del rey David con Betsabé, vimos que Dios dijo que esto iba a afectar a su familia de una forma negativa por varias generaciones. Y lo fue así. David tuvo mucha dificultad, pero no solo él, otros miembros de su familia, ¿verdad? Ahora, lo que esto quiere decir es que muchas veces los efectos del pecado duran mucho tiempo. Y puede ser que Dios juzgue al que ha cometido el pecado, pero aún de esa forma ese pecado va a afectar al resto de su familia. Muchas veces los demás no han hecho nada mal, pero ellos todavía viven con las consecuencias del pecado del padre o de la familia, ¿verdad? La persona que cometió el mal. Entonces, Deuteronomio es muy claro, y también textos como Ezequiel en el capítulo 18 y Gálatas capítulo 2 en el Nuevo Testamento, que mencionan que el alma que pecare es el que va a morir. En otras palabras, Dios juzga a cada uno individualmente. Si mi padre peca, el pecado de él no me condena. El pecado mío me condena. Si mi padre peca, pero yo vivo muy diferente, una vida de santidad, yo no voy a morir por el pecado de él. Yo vivo por mi acción. La parte que está hablando aquí el verso 5 y el 6 es solamente que sí, a veces los efectos del pecado duran para afectar a otras generaciones, tanto como la misericordia de Dios también. De la otra forma, para decirlo, verso 6 dice, hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces sí, esta es la parte que Dios quiere hacer. Él quiere guardar misericordia. La misericordia de Dios también impacta a generaciones, pero todo depende de nuestro amor hacia Dios. En otras palabras, nuestra obediencia a su palabra, a sus mandamientos. Entonces todo esto está envuelto aquí, ¿no? En estos versos que por eso son tan importantes, ¿no? Entenderlos. Bueno, en el verso 7 y en adelante vemos los otros mandamientos aquí que Dios va a decir. Verso 8, perdón, no 7. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, tu bestia,
ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar, todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Bueno, este mandamiento tiene que ver con la idea de descansar para el hombre y también para dedicarlo a Dios, ¿verdad? El séptimo día debe ser santificado, en otras palabras, separado para Dios, reservado para Dios, ¿verdad? Vemos verso 10, más el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, ellos no deben hacer obra alguna. Ahora, varias cosas son importantes aquí. Número uno, el hombre necesita descansar. De vez en cuando en nuestro trabajo hay la necesidad también de descanso. Pero número dos, en separar un día para Jehová, en verdad recuerda la obra completa de Dios. Dios trabajó 6 días y luego descansó. El hombre puede trabajar 6 días y descansar uno de ellos y dedicar ese día a Dios. Vemos que dedicando un día a Dios y descansando un día es casi lo mismo, ¿no? El hombre descansa cuando dedica tiempo para Dios. Ahora, aquí para los israelitas el día iba a ser sábado, donde tenían que hacer un esfuerzo especial para recordar las obras de Dios, ¿no? Para recordar por qué Dios es tan importante, para dedicarle a Dios un día. Pero en el Nuevo Testamento sabemos que ese día cambia de observación, no tanto ya el sábado, sino que el día, el primer día de la semana, domingo, porque la nueva obra de Dios, la redención de Jesús, representado por la resurrección, se llevó a cabo el primer día de la semana, ¿no? Este mandamiento, pues, es exclusivo para los israelitas, porque Dios está recordándoles a ellos de lo que Él había hecho antes, en la creación, en su descanso, ¿verdad? Entonces el día sábado corresponde para el pueblo de Israel, tanto como el primer día de la semana, domingo, corresponde para nosotros los cristianos hoy en día, porque fue en ese día que Dios hizo su nueva obra, la salvación traída al ser humano por la resurrección de Jesús, ¿no? Y hay varios pasajes bíblicos, especialmente en el Nuevo Testamento, que enseñan que debemos ahora poner nuestra atención en ese día, el primer día de la semana, el domingo, porque de esta forma reconocemos la gran obra de Dios también y su impacto en nosotros. Todavía queremos dedicarle un día a Dios, pero en el Nuevo Testamento sabemos que ese día ahora llega a ser el domingo, no tanto el sábado. Ahora, el último verso que vamos a ver, o el último mandamiento, mejor dicho, es el quinto mandamiento, que es verso 12, donde dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honra a tu padre y tu madre. Bueno, esto es casi obvio, pero tal vez es bueno aquí clarificar lo que estamos hablando. Vemos que este es el quinto mandamiento, ¿no? Y los primeros 5 mandamientos, de hecho, resaltan la relación del ser humano con Dios. Haciendo estas cosas, el ser humano vive adecuadamente en relación con Dios. Este es uno de esos mandamientos, de los primeros 5. Cuando honramos a nuestro padre y a nuestra madre, estamos pues guardando nuestra relación con Dios. Muy importante reconocer eso. Los últimos 5 mandamientos tienen que ver con la relación del ser humano con otros seres humanos, unos con otros, ¿verdad?
Y aquí pues cuando estamos honrando a nuestro padre y nuestra madre, en verdad estamos pues quedando bien con parte de un mandamiento que tiene que ver con nuestra relación con Dios. Honrar a padre y madre y es honrar a Dios. ¿Y qué quiere decir esto de honrar? Pues tiene algunos significados que podemos resaltar. Número uno, honrar a nuestro padre y madre significa que tenemos cuidado de ellos. Los cuidamos, que es lo que necesitan. Nosotros les tratamos de suplir lo que necesitan, tanto como ellos suplieron por nuestra necesidad cuando éramos niños y bebés y recién nacidos, todo eso, ¿no? Entonces, uno es cuidar de ellos. Dos, honrar a padre y a madre significa que los respetamos. Les tratamos con el respeto debido a que son nuestros padres, ¿no? Entonces, respeto juntamente con cuidado. Y finalmente, número tres, honrar significa que pues no son como cualquier otra personas de nuestras vidas. Nuestros padres nos dieron vida y nosotros queremos reconocer el honor pues que tenemos nosotros de haber nacido gracias a ellos. Entonces, honrar, sí, implica la idea de honrar, tener en alto honor a nuestros padres, tratarles bien, respetarles, cuidar de ellos. Todas estas cosas son las que podemos entender que forman parte de este mandamiento. Y aquí dice para que se alarguen sus días en la tierra. En otras palabras, si ustedes viven de esta manera, van a ser bendecidos por Dios, van a vivir una buena vida, van a estar en paz, van a gozar de las bendiciones de Dios que en esta ocasión se presenta como vivir muchos días en la tierra prometida, ¿no? La idea es que cuando nosotros guardamos los mandamientos de Dios de buena forma, vamos a tener la bendición de una buena vida, ¿no? Vamos a vivir bien, vamos a ser bendecidos por Dios y pues todas estas cosas que hemos mencionado. Así que estos son los primeros 5 mandamientos que estamos viendo en nuestro estudio. Vamos a ver los segundos 5 en la siguiente lección. Pero aquí para resumir lo que hemos estado hablando, podemos hacer como siempre, a ver qué aprendemos para nosotros hoy. Bueno, mencionamos que los 10 mandamientos forman la base de toda la ley de Dios. Este es el fundamento de todo lo que Dios va a decir, de todo lo que viene. ¿Verdad? Es la base, el fundamento. También, número 2, en estos mandamientos Dios está enseñando cómo debe su pueblo vivir en santidad con Dios y en armonía unos con otros. Los israelitas tienen 2 responsabilidades en cuanto a ser el pueblo de Dios. Número 1, saber cómo vivir en santidad con Dios. Y número 2, saber cómo vivir en armonía con sus hermanos, otros israelitas, ¿no? Son una nación y pues esto demanda cierta forma de vivir con unos y otros y en especial con Dios, ¿verdad? Entonces los 10 mandamientos demuestran cómo ellos deben vivir con los dos, con Dios y con otros seres humanos. Número 3, estos mandamientos demuestran la necesidad de ser diferentes al resto del mundo. Otra vez, Dios comunica su ley, estos 10 mandamientos, a su pueblo porque ellos han estado en Egipto. Y Dios quiere decir, ustedes ahora son un pueblo diferente, son míos, son mi pueblo, mi nación, y eso demanda otra forma de vivir, no como los demás. Ustedes son especiales, son diferentes, y por eso se espera de ustedes ser santos, porque Dios es santo, ¿verdad?
Si queremos estar en una buena relación con Dios, necesitamos reconocer que somos diferentes y debemos vivir de una forma diferente que el resto del mundo. Y otra vez, como mencioné, los primeros 5 mandamientos en estos 10 enfocan en la relación del hombre con Dios. Y los últimos 5 resaltan la relación del hombre con otros seres humanos, es decir, unos con otros, nuestros hermanos, ¿verdad? Otras personas. Son el enfoque de los últimos 5 que veremos en la próxima lección. Así que hermanos, pues esta es lo que quería ver en este día, en esta lección, los primeros 5 mandamientos y sobre todo dar introducción a lo que va a ser esta sección en Éxodo cuando Dios comunica su ley. Entonces vamos a ver varias cosas aquí, pero este es el comienzo de Dios dándole su ley a su pueblo para que estén en santidad con Dios y para que estén bien unos con otros. Claro, es lo mismo hoy en día. Dios espera que sigamos siendo santos en nuestra relación con Él y que estemos viviendo bien en armonía unos con otros. Y de esa forma los 10 mandamientos todavía nos impactan hoy, ¿que no? Los principios que vemos aquí no han pasado. Todavía queremos honrar a nuestros padres. Todavía queremos mantener la dignidad de Dios. Vamos a decir, no tener otros dioses, solo nuestro Dios, un Dios, ¿verdad? Entonces los principios que vemos aquí todavía se aplican. No han quedado atrás, son vigentes todavía, son importantes todavía. Y debemos, pues, sí, seguir obedeciendo a estos principios que vemos dentro de los 10 mandamientos. Muy bien, hermanos, pues espero que estén muy bien. Vamos a dejar nuestro estudio aquí por hoy y continuaremos Dios mediante en la próxima lección viendo los segundo o los últimos 5 mandamientos, como estamos diciendo. Así que nos vemos entonces, Dios mediante. Hasta entonces, pues reciban un gran saludo, un abrazo y como siempre decimos, gracia y paz.